14 minutos, 7 horas con 14. Nuestro próximo invitado se encuentra ya con nosotros en estudio, el expresidente de la República, economista Rafael Correa, de visita al Ecuador y de paso por Santo Domingo en este recorrido a nivel nacional. Economista, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo lo recibe Santo Domingo? Gracias a usted, Marianela, y quisiera reconocer que hay mucha presión para que no se me den espacios en los medios de comunicación, y TV Saracay, Radio Saracay, estas emisoras pues no han seguido esa presión y les agradezco muchísimo y lo reconozco. Pero ayer, por ejemplo, me suspendieron una entrevista ya pactada en Manta. Llegamos a 1 de la mañana, llegamos a trabajar, así que recién me voy a reunir con la gente. Sin embargo, ya a las 6:30 había muchísima gente en las puertas de la estación esperando mi llegada. No se imagina el profundo agradecimiento con todo ello y mi impresión, porque es increíble, esto ha sacado lo mejor de nosotros, estas dificultades, y la gente espontáneamente se mueve, trabaja, etcétera. Estamos trabajando solamente con voluntarios. Economista, lo que los santodomingueños y los ecuatorianos queremos es conocer las cosas, y los medios de comunicación estamos para eso precisamente. Trataremos de aprovechar al máximo esta entrevista, hablar en un primer momento de la política, hablar también de Santo Domingo, porque si está en Santo Domingo hablemos de temas de Santo Domingo, y finalmente el tema humano. Comencemos. ¿Cuáles han sido las motivaciones y los objetivos de la visita de Rafael Correa al Ecuador? Yo no pensaba regresar un buen tiempo, le debía paz a mi familia, no quería ni siquiera involucrarme en política durante años. Se lo dije al pueblo ecuatoriano. En 2017 me retiraba, por eso decidí no presentarme. Ahora dicen que era porque iba a perder, porque sabía que iba a perder. En todo caso, nadie imaginó lo que iba a pasar. Es peor que si hubiera ganado la oposición, estamos siendo perseguidos. Se trata de destrozar todo nuestro legado histórico, los 10 años de gobierno, que es la admiración de América Latina, el mundo entero, esa leyenda llamada Revolución Ciudadana. Y uno tiene que decir que presente. Y la gota que derramó el vaso es cuando han querido apoderarse de Alianza País, dividirnos. Así que el motivo concreto de mi visita es participar el próximo domingo 3 de diciembre en la 7ª convención de Alianza País en la ciudad de Esmeraldas. Pero no solamente participar en la convención, porque hubiese llegado un día antes, venía a la convención y salía, pero días antes también lo vemos recorriendo el país. Usted es una figura fuerte política dentro del movimiento Alianza País, recién presidente de la República, y entonces su presencia también vincula en un momento especial político sobre la consulta popular. ¿Usted está promoviendo el no en sus visitas? Más que eso, vinimos a ayudar a preparar la convención, también eso es claro. Mira que yo no tengo garganta de lo intenso de la agenda. Ayer estuvimos en Guayas, en Manabí, ¿no? Hemos tenido reuniones, el día sábado llegué de madrugada, todo el día reuniones, domingo recorridos, concentraciones impresionantes, con todo un equipo de voluntarios que hacen avanzada, logística, algo increíble. Esto ha sacado lo mejor de nosotros. ¿Y por qué ayudar a preparar la convención? Porque es la lucha de David contra Goliat. Es un gobierno que, créanme, es una tristeza profunda, tengo sentimientos encontrados, la alegría de volver a mi patria, la alegría de volver a Santo Domingo, y la tristeza profunda del país que he encontrado, que es el país de hace 20 años. Una política presidente y vicepresidente, eso no se daba hace una década. Tratar de partir nuestro movimiento, gente perseguida, alcaldes que no osan recibirme porque dicen me quitan los créditos del BEDE, presidente, asambleístas que no que dan el respaldo al gobierno, que dicen me están glosando porque antes fui gobernador, antes fui alcalde, antes fui ministro, y están siendo presionados. Entonces es terriblemente doloroso. Estamos luchando contra un Goliat sin escrúpulos que estaba presionando, comprando a cierta dirigencia. Entonces vine a dar el impulso a esa legítima dirigencia encabezada por Ricardo Patiño como presidente y Gabriela Rivadeneira como secretaria del Movimiento País. ¿Cómo entender la ideología del Movimiento Alianza País cuando después de haber sido durante 10 años, haber ido creciendo en números, consistencia en cada una de las elecciones que se presentaba, y de pronto desaparece la figura de Rafael Correa y se da este resquebrajamiento? ¿Es un movimiento que tiene base sólida política o un movimiento alrededor de la figura de una persona, en este caso Rafael Correa? Tiene base sólida política, pero estamos enfrentando al peor de los enemigos, el enemigo que usted nunca espera, la traición. La contrarrevolución nació en nuestras propias entrañas. Es tan fácil como esto. ¿Y cómo puedo imaginar que continúa la Revolución Ciudadana ahora con el gentil auspicio del Banco de Guayaquil, porque Lazo apoya, por ejemplo, la consulta, con el auspicio de los socialcristianos, reconocieron que habían pactado con ellos, con el auspicio de Bucarán, que es la nueva guardia de choque de este gobierno? A Bucarán le han entregado las eléctricas, con el auspicio de los banqueros, de cierta prensa que siempre combatió a Rafael Correa en la Revolución Ciudadana. Lo que sí es cierto es que como fuimos un movimiento que estaba en el poder, se confundió la vid con los sarmientos, la mies con la cizaña. Hubo gente oportunista que estaba por el puesto, por el cargo, por el plato de lentejas. Así que esto nos va a ayudar a volver a nuestras raíces. Esos soñadores
en el 2006, que dijimos tenemos que volver a tener patria, los forajidos que protestaron en las calles contra el gobierno entreguista de Lucio Gutiérrez y que luego soñamos con una patria nueva, trabajando en las esquinas, en las calles, con la ciudadanía. Volvemos a nuestros orígenes. De estas crisis se pueden sacar oportunidades, quedaremos menos, pero seremos más. Ahora, las crisis, el tema de corrupción que se ha ventilado en colaboradores muy cercanos a su gobierno, ¿Como quién, por favor? El señor Carlos Pareja Llanuselli, por ejemplo, que son parte de... Estuvo cercano a su gobierno. Yo he tenido cerca de 100 ministros. Es que, Marianela, ¿cómo han utilizado la lucha anticorrupción como instrumento de politiquería? Eso también es corrupción. Pero entonces años, en esa línea también estuvo en la izquierda de 100 ministros su gente. Y han hecho creer que todos son corruptos. Ya basta. No todos, pero estos casos es tan fácil como esto, Marianela. Si usted o cualquiera de esta gente sin escrúpulos que juegan con la reputación de los demás demuestran que yo he tomado 20 centavos del pueblo ecuatoriano para mi beneficio personal, me pego un tiro. Porque habría traicionado mi conciencia, mi patria, mi familia. Pero si ellos no lo demuestran, también que se peguen el tiro. Basta de tanta indecencia, pero tanta sí indignidad. Referirnos, por ejemplo, en el contexto que usted nos dice ahora, están teniendo este tipo de discurso, pero es como en el lenguaje popular se dice, se les está dando papaya. Porque lastimosamente gente que estuvo cercana a su colaboración tiene estas investigaciones, están saliendo a la luz pública y lastimosamente de una u otra manera lo encasillan también. Entonces, esa lucha, no, lo encasillan al gobierno en general, ¿no? Pero Marianela, ¿en qué gobierno del mundo no se dan estos casos? Nos están engañando. Creen que un gobierno honesto es el que no tiene caso de corrupción. El Papa Francisco ha descubierto corrupción en el Vaticano. Entonces el Papa Francisco y su papado es corrupto. Basta de jugar con la gente. ¿Cómo es que lo Esto es inherente al poder. Siempre hay un traidor. Lo importante es que cuando se descubre ese traidor, se descubre ese corrupto, tenemos que aplicarle todo el rigor de la ley. Eso es lo que hicimos con Capaya. Huyó y regresó después alabando a este gobierno y criticándolo. Es decir, los corruptos están con este gobierno. Corrupción es darle las eléctricas a Bucarán. No nos equivoquemos en estas cosas. Economista, desde ese punto de vista, las investigaciones que sean necesarias para lavar la imagen o para profundizar en la investigación son bienvenidas. Pero si ya lo hicimos en el caso Petricor y está resuelto. El cabecilla es Charlie Pareja Cordero, social cristiano, secretario de León Pérez Cordero, pero eso no dice la prensa, porque no es rentable políticamente, no sirve para destruir a Correa, Alianza País. Mire, y el caso de Brecht, que se está investigando, ocurrió en 12 países, es el caso tal vez de coimas más sofisticado de la historia. El propio FBI dijo que sin las delaciones hubiera requerido 100 años para obtener toda la información. ¿Pero qué nos hicieron creer aquí? Que ha sido tolerado, permitido, que aquí ocurrió porque hubo una dictadura, no hubo división de poderes en Colombia, Perú, Argentina, México, Mozambique, Angola, en todos esos lados ocurrió. Basta de jugar con la gente. Economista, desde ese punto de vista, en América Latina, en esa izquierda progresista, nos equivocamos porque se jugó con la esperanza posiblemente de la ciudadanía y hemos visto lastimosamente el caso de Kirchner, en Argentina el caso de Lula. Pero usted me está dando la razón, es el nuevo instrumento de persecución de los gobiernos progresistas. Es como pero persecución en los 70, o cayeron en los 70, en la tentación económica. En el ejercicio del poder. Yo he tenido una centena de ministros, miles de funcionarios públicos. Jamás les puedo garantizar que todos sean honestos, pero eso es un absurdo, eso sería una locura. Lo que sí les puedo garantizar es que nunca se toleró la corrupción. ¿Pero qué hacen? Y mire que el caso de Brecht pasó por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Solo los dirigentes de izquierda, de los gobiernos de izquierda, han tenido casos de corrupción. Vaya a ver a Temer en Brasil, lo exoneraron de todos los cargos, porque es de la derecha. Vaya a ver a los otros lugares donde ha ocurrido la corrupción de Odebrecht, si se hace el escándalo como se ha hecho, y la mala fe que se ha tenido para involucrar a gente inocente como el vicepresidente Jorge Glass, como ha ocurrido aquí en Ecuador. Usted me está dando la razón. El instrumento de persecución, como a Cristina, como a Lula, como aquí Jorge Glass, análogo a lo que utilizaron en la defensa de la democracia, lucha contra el comunismo, entonces aniquilaban todo lo que era proceso de cambio. En los 90, la lucha contra el narcotráfico e intervenían en los países, sobre todo con procesos progresistas. Ahora, en la lucha contra la corrupción y es persecución a los gobiernos progresistas. En todo caso, estas circunstancias que se dan en nuestra América Latina... Pongamos la cosa en perspectiva, mi querida Marianela. Caso de Brecht, de acuerdo a declaraciones de ellos, son 30 millones en coimas, ¿no? De acuerdo a lo que declararon el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El salataje bancario nos costó al menos 6.000 millones de dólares.
y están volviendo al poder, esos que quebraron al país. Entonces, esa es la verdadera corrupción. Entonces el discurso es, antes hicieron mal, hoy no hicimos tan mal, y entonces es mejor. El discurso que le estoy diciendo es que se está haciendo politiquería con la lucha anticorrupción. A mí, que me revisen lo que les dé la gana, pero basta de jugar con cosas tan sagradas, como también los abusos de los niños. Solo por hacer daño a Correa, qué daño que le hacen al país. Si un maestro abusa de un alumno, todos los maestros son violadores. Y el cómplice es el ministro. Y también Correa, porque tiene una foto con la rectora de ese plantel. Ya basta, que nos roben todo menos la esperanza. Por cada mal maestro hay miles, 10.000 maestros decentes. Por cada mal funcionario público hay miles de funcionarios públicos patriotas. Hubieron unos proyectos que eran emblemáticos de su gobierno. Citamos allí Yachay, por ejemplo. Qué bueno que me allí el tema de la refinería. ¿Qué pasó con esos proyectos? ¿Qué tipo de proyección se hizo? ¿Qué tipo de investigación y puesta en marcha? Porque en este momento están detenidos. ¿Detenidos qué? Refinería. ¿No dijeron hace 4 meses que iba a explotar? Ya explotó. Yachay. Esta gente es irresponsable. ¿Qué daño que le ha hecho Yachay? Que era un sueño a nivel mundial, un ejemplo, Yachay. Un sueño latinoamericano, un sueño ecuatoriano. Fueron a buscar los edificios que estaban paralizados, ¿no? A buscar el último ladrillo y a lanzar insinuaciones como la que dio el presidente Moreno. En la Cámara de Comercio de Quito dicen que cuesta $150 el cemento para metro cuadrado. En Yachay ha costado $300. Esto va a la justicia. Yo no anticipo juicios, pero yo lo había condenado al pobre gerente de Yachay, un joven patriota. Y lo que se le olvidó decir es que está comparando cemento para vivienda con cemento para los laboratorios de Yachay, que necesita hacer cemento reforzado. Pero así se juega con la decencia de la gente. Y luego acuerdo de otro caso, la cámara oculta en Carondelet, que yo manejaba de mi celular, o ya se olvidaron de eso. ¿Dónde está pues ahora? Ya Fiscalía no dilucidó todo el problema. Nos dio toda la razón, que esa era una cámara que estaba sin trabajar años, con el lente tapado, que no se puede manejar a control remoto, peor, con un celular. Y la prensa no dice nada. Pero esto es lo que hemos recibido semana tras semana de un gobierno que solo vive del show, del escándalo. Otro de los temas que se ha manejado... Pero sí se acuerda de la cámara oculta, ¿verdad? Por supuesto, hubo un tema a nivel nacional. ¿Dónde quedó? El país ¿Qué es lo que ha dicho la prensa? ¿Dónde quedó ese tema? Otra de las tantas infamias. Otro de los temas que se platica y que el presidente Lenín Moreno daba cuenta que nunca dejaron la mesa servida, que hay un pago, que hay un endeudamiento del país, que la situación económica del país es complicada. Si esa no es la verdad, ¿cuáles son las verdaderas? Ya lo hemos dicho, hasta su propio ministro se lo dijo, para los mediocres nunca haber mesa servida. Si yo me hubiera empezado a quejar del último bache que me dejaron cuando asumí el gobierno, imagínense, todavía estaría quejándome y no hubiera hecho absolutamente nada, como ocurre con este gobierno. En 6 meses no han hecho una casa, no han aumentado un bono, no han generado un puesto de trabajo, no han dado un crédito. Algún día le tendrán que rendir cuentas al pueblo ecuatoriano cuando no tengan que más criticar, a quién más echarle la culpa. Nosotros superamos las dificultades más grandes de los últimos 70 años del país. Le llamamos a tormenta perfecta, apreciación del dólar, caída de exportaciones, caída de los ingresos fiscales, depreciación de la moneda en países amigos, hasta terremoto, incluido en el 2016. Y digamos la economía creciendo, con una perspectiva de crecimiento de 1.4%, con un precio de barril, si la memoria no me falla, $44. Lo tienen a $58 el barril de petróleo y han reducido la expectativa de crecimiento a la mitad, a 0.7%. Pero hasta hace poco fue el mismo equipo económico suyo que se manejó actual. Maravilloso, porque se han dedicado a hacer politiquería. El país está inmovilizado, no se toman decisiones y se dicen tonterías como la de Yachay que espantan inversionistas. Y usted lo ha dicho, si estaba tan mal la situación, si éramos tan ineptos manejando la economía, ¿cómo conservó el mismo equipo económico? Entonces ahí viene la segunda parte de su reflexión. Pero no ha funcionado. Claro, porque se necesita liderazgo para un equipo económico para que funcione. Entonces el liderazgo lo tenía yo. En los últimos 2 años me reunía cada semana con el equipo económico para monitorear pormenorizadamente la situación económica. Acá no hay ninguna decisión, no hay ningún liderazgo, no hay ninguna señal, todo es confusión. Y desde ese punto de vista, dentro del movimiento Alianza País, volviendo al tema, volviendo a la situación que está viviendo en este preciso instante esta organización política, una de las más fuertes, la más fuerte por así decirlo, en los últimos 10 años. Su presencia llega con el ánimo de tender puentes en Santo Domingo. Por ejemplo, los principales líderes de este movimiento político hace pocos días dieron a conocer su respaldo al presidente Lenín Moreno y a la consulta popular. ¿Ellos son traidores también o tenderá líneas para poder platicar o ellos están en la vereda del frente? Yo le aclaro una cosa, el movimiento Alianza País es el movimiento más grande de la historia del país y el más exitoso. 14 elecciones ganadas, pero por eso también tenemos los problemas de los grandes, ¿no? Que se nos infiltra gente que no debería estar. Mire, hay compañeros que definitivamente son unos oportunistas que han actuado
totalmente de manera desleal, antiética. Esa gente no puede estar en la Revolución Ciudadana. Si es gente que se vendió por un palato de lentejas, tendrá que irse. Si es gente que temió, es otra situación. Lo primero es inmoral, lo segundo son chantajeados, pero de todos modos no es aceptable en nuestra fila porque somos revolucionarios y no podemos acobardar. Si alguien está confundido, tiene tiempo todavía a rectificar. Pero aquí vamos a depurar Alianza País. Quedaremos menos, pero seremos más. No podemos aceptar ciertas actitudes. ¿Su presencia en el Ecuador tiene intención de influenciar en la Corte Constitucional, en el Tribunal Contencioso Electoral? Usted ha sido un personaje fuerte en la política y en su presidencia. Marianela, usted sabe que usted ponía cosas en la sabatina y se hacían. Eso no es verdad, Marianela. Lo que pasa es que decía la verdad y se cumplía, porque decía la verdad. Pero si yo hubiera dicho una amenaza velada como la que lanzó el presidente Moreno la semana anterior, la Corte Constitucional debe aprobar las preguntas y rápido, ya me tendrían hasta en la Corte Interamericana demandado, en la Corte Penal de La Haya. Se están viviendo tiempos extremadamente raros, ¿no? Ahora sí hay presión, ahora sí no hay división de poderes, ahora sí se presiona, se amenaza a jueces, se persigue con autoridades de control. En mi época no se hacía eso. Yo ni siquiera conocía a los jueces de la Corte Nacional, por ejemplo. Y obviamente, ¿qué influencia yo puedo tener en la Corte Constitucional, en el Tribunal Contencioso Electoral, si ni siquiera vivo en el país? Mire la debilidad de este gobierno. Yo soy su principal opositor y me tengo que defender desde el otro lado del mundo con un smartphone a través de redes sociales, porque no tengo ni secretaria, no tengo ni oficina. Ahora, una vez que llegó al Ecuador, se ha articulado una gran cantidad de ciudadanos que están avanzando en las avanzadas de sus visitas, de cada una de las visitas que tiene. ¿Cuál ha sido su postura en los diálogos que ha tenido con las bases de país por el tema de la consulta popular? Sí, hablemos de la revisión indefinida. Maravilloso. Nadie está contra la atribución del presidente de llamar a una consulta popular. Yo lo hice 4 veces, pero en función del programa de gobierno, en función de problemas reales, no consultas mañosas. Es que no hay consulta mañosa, por el amor de Dios. Democracia no es votar sobre cualquier cosa aprovechando una coyuntura. Mañana agarramos un violador, hago votar a la gente sobre la pena de muerte para ese violador y verá que la gano. Se tiene que votar dentro de un marco preestablecido. Por eso somos sistemas democráticos y republicanos. Hay leyes, hay procedimientos, hay institucionalidad. Esto me recuerda muy bien al país hace 20 años. Cuando aprobamos en consulta popular, manipulando a la gente, yo estaba en los Estados Unidos estudiando, un golpe de Estado. Cuando votaron a Adalá, eso fue un golpe de Estado. Por más que Adalá sea la peor escoria, fue un golpe de Estado. No se puede votar un presidente constitucional por simple mayoría acusándolo de loco. Pero no solo eso, no lo reemplaza la vicepresidenta, lo reemplaza el jefe del complot, Fabián Alarcón, presidente del Congreso, y lo nombran presidente interino. Eso no existe en el constitucionalismo, no existe en ninguna constitución del Ecuador. Pero para disfrazarse de demócratas, llaman a la consulta popular y el pueblo aprueba. La pregunta 1, la destitución de Bucaram, y la pregunta 2, un presidente interino. Es decir, aprobamos en las urnas una dictadura, un rompimiento constitucional. Volvemos a ese país. La pregunta 3, es un golpe de Estado, es apoderarse de una función del Estado y darle atribuciones que no están en la Constitución para que destituya a toda la autoridad de control. ¿Y sabe cuál es el objetivo? Y por si acaso, pueblo ecuatoriano, tal vez no sepan, no entiendan bien de lo que se habla, porque esto no se expresa en la pregunta. Destituir a las autoridades que nombra el Consejo de Participación Ciudadana significa fiscal, contralor, procurador, defensor público, defensor del pueblo, todos los 6 superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Judicatura e incluso la misma Corte Constitucional. Un verdadero golpe de Estado. ¿Y qué va a pasar? El que no obedece a los vecinos de Carondelet, porque el nuevo Consejo va a ser solamente delegados de Carondelet, te vas, fiscal, ¿No pasó contralor. Eso en su gobierno? ¿Cuándo? Cercanos suyos, ¿Cuándo? Gente aliados, el presidente del Consejo Electoral es su compadre, gente cercana. Mire, Marianela, qué mal informada que está. Esa fue una calumnia que creo que dijo Páez, Monge en redes, y usted le está repitiendo. Hagamos una cosa. ¿Se lo pregunta a usted? ¿Usted no lo preguntó, lo afirmó. Yo no soy compadre de Juan Pablo Pozo. Pero tenemos es una tanta mentira, como que si a los chiribogas el fiscal era mi tío. Y no pueden repetir eso en los medios de comunicación. Mire la desinformación que se riega, por el amor de Dios. Ahora, en todo caso, yo le hago otra pregunta. Muéstreme a alguien más capaz del país, en el país, para ocupar el cargo de presidente del Consejo de Judicatura que Gustavo Yar. PhD en Derecho de la Sorbona. Es gente que ganó por sus méritos, que me conoce a mí. O sea, el requisito es que no me conozco, que me odie. Oiga, el fiscal en Estados Unidos lo nombra el presidente.
Y en la época de John F. Kennedy, el fiscal era su hermano, Robert Kennedy. Pero acá nos vienen con tonterías como que si no es enemigo de Correa, entonces no puede ser nombrada autoridad. Pero entonces Basta. él y los ciudadanos también estaremos pendientes, porque eso tiene que ser transparente, esos ciudadanos tienen que ir a ejercer Diga lo que tienen quién que ha hacer. ganado un concurso sin que lo merezca. El mismo Carlos Poli, que ya era contralor cuando yo llegué de presidente. Creo que sacaba 100 sobre 100 en los concursos. Si era presidente de todos los contralores mundiales, tenía un currículo espectacular. ¿Quién se iba a imaginar que estaba envuelto en casos de corrupción? Pero si usted ve el proceso, es un proceso pues transparente. Él ganó el concurso. Entonces, dígame, ¿quién no ganó adecuadamente el concurso por sus méritos? Esas son algunas de las inquietudes que se quedan y que obviamente la gente Pero no. al interior del Consejo Nacional Electoral y de la propia Consejo de Participación Ciudadana que han estado o que quedaron relegados daban cuenta que ahí se necesitaba mejorar la transparencia en los procesos. Probablemente, por si acaso, los concursos se lo hacen con comisiones ciudadanas, no lo hace directamente el Consejo de Participación. Siempre que va a perder, va a criticar. Y en buena hora para mejorar los procesos. Pero dígame, ¿qué persona que en un cargo no tenía los méritos suficientes? Usted me dirá, Carlos Poli, hoy fugado, envuelto en corrupción. Ganó todos los concursos y era contralor, nombrado por el Congreso cuando yo asumí la presidencia. Otra de las preguntas en la consulta Pero popular mire, del tema... está muy bien reflejar inquietudes, pero ustedes, con todo cariño, Marianela, reflejan algunas veces prejuicios, porque recogen los rumores que lanzan ciertos sectores interesados, y yo sí creo que es deber de la prensa clarificar esos rumores. La prensa no puede manejarse por rumores. Y se lo preguntamos porque no hacemos rumores Perfecto. en este medio de comunicación, se lo preguntamos, Perfecto. usted nos deja en claro. Eso es parte de la investigación. Y hacemos parte de la ciudadanía Pero también si que lo conozca como tal. Si yo no venía, no se clarificaba entonces. Pero señor, podían informarse de otra pero forma. economista, nosotros no hemos dicho eso, no lo Podían hemos mandarme lanzado un mail. personalmente. Oiga, Juan Pablo Pozo es su compadre. Habría que Y ver. si hubiera sido mi compadre, no calificaba entonces para el Consejo Nacional Electoral. Pero se ve la cercanía, su economista. Entonces tiene que ser enemigo. O sea, ¿qué No, es eso? no es enemigo, ¿Dónde pero dice, en qué entre constitución, 14 en la millones ley, de dónde ciudadanos dice que tiene el Ecuador y que sea cuánta autónomo, gente independiente? Yo no conozco. O sea, ¿yo acaso conozco es amigo mío el presidente de la Corte Nacional, los demás consejeros del Consejo de Judicatura, los demás consejeros del Consejo Nacional Electoral? ¿Acaso son amigos? Buscan el que es cercano al que lo conozco. A Juan Pablo Pozo no lo conocía, lo conocí ya como presidente, como miembro del Consejo Nacional Electoral. Entonces, buscan aquel con el que se tiene cercanía para generalizar. Todos son cercanos al presidente, no es verdad. Economista, la otra pregunta, reelección indefinida. Sí, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, en la constituyente de nosotros del año 2008 se dejó claro que no queríamos permanentemente esas reelecciones y había un máximo de 2 ocasiones. Eso no es cierto también, Marianela. En la constitución... Yo estuve ahí, pero que lo diga la Constitución no significa que dejó claro lo que pasó. Yo estuve ahí, nosotros lo discutimos. Yo siempre he querido una reelección indefinida, pero en la discusión en ese momento había reelección indefinida para todos los cargos. Concejales, alcaldes, consejeros que había en ese momento, prefectos, congresistas, salvo presidente y vicepresidente. Era una inconsistencia. Presidente y vicepresidente solo tenían una reelección. Había que ordenar el sistema. Se discutió si hacemos reelección indefinida para todos o una sola reelección para todos. Y dimos una sola reelección para todos. Pero no es verdad que por el principio de alternabilidad, ni siquiera existe en castellano la palabra alternabilidad. Pero todo no caso, es en esta constitución quedó establecido. Ya, dígame, que ¿dónde en la Constitución dice el principio de alternabilidad? No existe. No cita, pero cita que no una es un reelección principio máximo. constitucional. Y puede cambiar eso, pues, de acuerdo a las circunstancias y por los mecanismos que la propia Constitución establece. Y eso es lo que se ha hecho. Y sabe por qué se estableció también esa modificación. Vea la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 23, que establece las restricciones de participación política, edad, nacionalidad, tener sentencia ejecutoriada, situación mental. Por ningún lado dice que usted no puede participar si ya ocupó el cargo. Es una restricción que atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Pero Humanos. somos un pueblo soberano que se autodetermina, y en la consulta y que nos hicieron a todos los ecuatorianos, con mayoría en la Constitución dijimos que una reelección máxima. Y esa Constitución también decía que para enmendar la Constitución se requieren 2/3 partes de la Asamblea. También lo votó el pueblo ecuatoriano. Y así se enmendó la Constitución. Vea, todo el problema está es porque tienen terror que me lance candidato. No nos engañemos. ¿Va a ser candidato Si en el fuera, año 2021? si yo no estuviera de candidato, si yo me hubiera muerto, ¿ya? Entonces nadie estaría discutiendo eso. No nos engañemos. Los 60 millones de la consulta es para tratar de destruir políticamente y tal vez físicamente también a Rafael Correa. ¿Para qué nos engañamos? ¿Será candidato a presidente? Yo no en el quería año volver a 2021, política en el pero corto ahora plazo. quiere. Ah, probablemente, con todo lo que está pasando, si nos han en 6 meses retrocedido 20 años. ¿Quiénes serán los aliados? Llamen a la Asamblea Constituyente, en vez, si quieren cambiar las cosas que quieren cambiar,
Eso no se hace por consulta, eso es tramposo. Llame a una asamblea constituyente y me presento el candidato. ¿Quiénes serán los aliados en una posible candidatura de Rafael Correa? Esa gente que estuvo abajo, como el 2006, que empezamos con el 2% y vencimos al hombre más rico del país. Pero empezaron también con otras organizaciones sociales, como Pachacuti, como el MPD. No es cierto, por favor. Arrancaron. Pachacuti tuvo candidato en el 2006. Pero apoyaron. Fue nuestro rival. Eso hubo la lista 17. También el MPD. También estuvo con ustedes. Sí, la lista 17, pues. Tienen 5 banderas y son 4. Pero les fue útil en un momento determinado. Un acuerdo ideológico más bien, pues como base política no es que represente mucho. Pero en todo caso, ¿quiénes son nuestros aliados? Los millones de ecuatorianos que me han recibido a lo largo y ancho del país en toda mi vida política y los miles que me han recibido el día sábado que llegué al país, quemando suela de zapatos, trabajando como hormiguita en los barrios, en las calles. Esos son mis aliados. Economista, cuando llegue a Santo Domingo... Pero mira las precisiones, Marianela, yo se le ruego. Pachacuti fue nuestro aliado. Pachacuti tuvo candidato presidencial, Luis Maca. MP fue su aliado. MP tuvo candidato presidencial, Luis Villasí. Fueron rivales. Pero en un momento determinado se sumaron. En la segunda vuelta, ¿qué le voy a decir? No voten por nosotros. Se sumaron. Fue en la segunda vuelta, Marianela. Pero se sumaron también. No es una imprecisión. Se sumaron, estuvieron de la línea, poco a poco se fueron desgranando. No ha sido una imprecisión porque no es toda la información. Cuando llega a Santo Domingo, y uno de los temas pendientes es la universidad. Hace poquito estuvo aquí una joven que combina a los ciudadanos, a los jóvenes especialmente, a seguir luchando por este tema y que lastimosamente durante su gobierno sí se dijo no más universidades. Por supuesto, si encontramos más de 70 y tuvimos que cerrar 14 por la pésima calidad académica y había muchas aquí que estafaban a los jóvenes, querían eso. Dictamos con la ley una moratoria, no me acuerdo, 5 o 6 años, no más universidades, hasta organizar el sistema. Pasó la moratoria y se están abriendo nuevas universidades y, por ejemplo, la solución, no caiga en demagogia, una universidad no se crea por decreto y mañana ya tenemos una universidad, van a tener universidad de garaje. Es lo que hemos hecho responsablemente. Está aquí la Universidad del Ejército, de la Fuerza Armada, la ESPE, que es de las mejores del país, categoría A. Dejamos en construcción el campus, ya se debe estar acabando la primera parte, un campus precioso de la mejor o de las mejores universidades del país. Así se empieza. 4 o 5 años, eso será la extensión de la ESPE en Santo Domingo y luego será entonces una universidad autónoma, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero ya tiene infraestructura, tiene campus, tiene carreras, tiene profesores, tiene pensum, tiene currículum. No es que se hace un decreto y se empieza a hacer todo de la nada. Así se hacen las cosas responsablemente. Una vez que pase el tiempo, 6 meses luego de su salida del gobierno... Pero cuidado, que no se engañe Santo Domingo. Santo Domingo tiene universidad. Se va a llamar 4 o 5 años de extensión hasta que se consolide. Y ahí pasa a ser la Universidad de Santo Domingo. Así fue la Católica de Cuenca, así han sido muchas universidades. Varias universidades que nacieron de una extensión. ¿Pero qué es lo que quieren? ¿Que firmamos un decreto y empezamos de la nada una nueva universidad? No necesitamos... ¿Esa es la aspiración? No, lo que se quiere es que se asignen los recursos económicos, que se levante información. Opción para educarse de la mejor manera. Por supuesto, pero hay que dar ese paso. ¿Qué es lo que buscamos? Satisfacer a ciertos demagogos que no saben nada de universidad y decir yo les creo por decreto una nueva universidad. O que los chicos tengan una verdadera universidad donde formarse. Eso es recurso, eso es investigación, eso es saber qué demanda la comunidad, qué demanda, qué queremos en el sector, qué tipo de profesionales. Y eso es lo que tenemos. Decisión política. Y ahora que me dice los recursos, se dejó todo eso ya financiado. ¡Qué valor! Nosotros necesitamos $80 millones para que esa universidad responda a la demanda local, que son 11,000 estudiantes que salen en la región. Y ya empezó pues con la primera parte del campus, pero ustedes quieren hacer todo el campus de una, no, se va parte por parte. Por supuesto, pero ese compromiso paulatino, cada cuánto tiempo nos van a dar el recurso. Yo no soy presidente, Marianela, pues le tiene que presentar. Sin lugar a dudas. Solamente usted lo citó, yo por eso también cito y digo cuánto necesitamos y es decisión política y ya económica. Inició, es un proceso irreversible, es un campus precioso, es de las 2 o 3 mejores universidades del país. Y hay demagogos que no, quieren la Universidad de Santo Domingo con decreto. Eso no existe, van a estafar a los jóvenes. Economista, 6 meses después de la salida de su gobierno, ya es tiempo que uno voltea al pasado y dice... ¿De qué me siento más orgulloso y qué corregiría de esos 10 años de gobierno frente al Ecuador? ¿De qué me siento más orgulloso? De mi pueblo, de mi gente, que nos respaldó durante 14 elecciones, ¿no? Algunas simultáneas, otras consecutivas, y siempre nos dio la victoria pese a la oposición de la prensa, de los grupos de poder, la desinformación, pese a que todos los poderes fácticos estaban contra nosotros. Entonces, lo más orgulloso que me siento es del pueblo ecuatoriano. ¿Qué rectificaría? Muchas cosas. ¿Qué obra humana no tiene errores? Y viendo las cosas después del partido, por supuesto que puede corregir esto, etcétera, pero salimos invictos del partido, ¿no? Entonces creo que en general lo hicimos muy bien, la visión estratégica fue la correcta, pero siempre se puede mejorar la gestión, eso es claro. Si volviese a ser presidente del Ecuador, ¿manejaría la misma forma de gobierno? Por supuesto, básicamente, no sería tan ingenuo. Yo creo que estoy pagando muy caro mi ingenuidad y creer que toda la gente es como uno, sana,
que solo busca el bien común, cuando ha habido tanta gente leal, tanto lobo disfrazado de borrego, de oveja. Su familia, que usted dio a conocer que ahora se dedicaría a la familia, ¿qué opina sobre su regreso? Deben ser temores para los hijos, sobre todo regresa al Ecuador, lo vuelven a endulzar, esto crea fricciones, del poder. También mucha preocupación. Conocemos a Jorge Glass, un hombre honesto. Si a Jorge Glass lo meten preso, a cualquiera lo meten preso. Eso dicen muchos ministros que hoy están chantajeados, que son asambleístas. Pero mira lo que le hicieron a Jorge Glass, o sea, es un gran ejemplo de demostración, efecto de demostración para disuadir a la gente. O te alineas o mira lo que le hicimos a Jorge Glass. Contra Jorge Glass no hay una sola prueba. Los dos testigos de ayer, el ex ministro de Electricidad, Eduardo Barredo, jamás me ha pedido favor alguno para compañía o contrato alguno. Lo acaba de decir, jamás ha participado en contrataciones. Solo participó en el directorio de la Refinería del Pacífico para autorizar el movimiento de tierra, pero él no hace los términos de referencia, no hace los contratos, nada. Y el otro, que es Topic, el dueño de Telconet, vino de China averiguando quién eran los verdaderos dueños de Glory, que es la empresa que dicen que en verdad es el tío de Jorge. Dio los nombres, dijo, esta plata me la dieron para el cable submarino, se retiró del negocio Glory, y esta plata fue Alcatel, ¿cómo se llama? No es Alcatel, tiene otro nombre, que es la empresa de cable submarino de fibra óptica, y aquí está depositado los 14 millones que recibimos de Glory. No hay ninguna prueba contra Jorge Glass, pero el vicepresidente de la República se encuentra preso. Ese es el país que tenemos. Incluso si hubiera alguna prueba, Marianela, no se justificaba la prisión preventiva. Eso es casos extremos. Lo hicieron para declarar abandonada la vicepresidencia de la República. A esta gente no le interesa los seres humanos, sino las politiquerías. Quieren apoderarse de la vicepresidencia, metan preso a un inocente. Volvemos al tema de su familia, que se quedó fuera del país, viéndolo usted regresar al Ecuador, pidiéndole muchos que vuelva a ser candidato. ¿Cómo ha vuelto a ser el padre? ¿Cómo ha vuelto a ser el esposo? Ah, no, lindísimo allá. O sea, lo que nos angustia es la situación del Ecuador, pero a nivel familiar es una maravilla. Yo resido en Lovaina, que es donde estudié, que es una universidad. Empezó como universidad. Es la única ciudad que se ha fundado en Bélgica en los últimos 300 años, ¿no? Y ahora es una de las ciudades más dinámicas de Bélgica, no de las más grandes, pero es básicamente universidad. Ese es el modelo de Yacha, ¿no? Pero ha tomado, eso empezó a finales de los 60 y todavía sigue desarrollándose la universidad, ¿no? Casi 50 años después. Esa es la inspiración de Yacha. Y van gente que no conoce nada de universidad a decir, en 3 años y no tenemos ni un barrio incompleto todavía, no saben lo que hablan. Pero en todo caso, es una ciudad peatonal. Usted va a todos lados en bicicleta o a pie. Yo voy todos los días a dejar a mi hijo al colegio. Son unos 10 minutos caminando y atravesamos parques, espacios verdes donde vemos conejitos. Es una maravilla realmente, una maravilla. ¿Cuál es la agenda que cumplirá ese día en Santo Domingo? Uy, que no voy a cumplir. Tengo reunión con la dirigencia de Santo Domingo, encuentro con la militancia, es impresionante la convocatoria. Mi gratitud eterna a nuestra gente, en condiciones extremas, amenazados. Gente que es funcionario público, va arriesgándose que lo voten del trabajo, porque votan del trabajo a los funcionarios públicos que nos están apoyando. Revise la prensa, se está viviendo un ambiente de persecución, es terrible lo que estamos viviendo, mi querida Marianela. Luego pues salimos a Loa, tenemos almuerzo popular, luego vamos a Quito y tenemos reunión en la sede nacional de Alianza País, más reunión con asambleístas, más una entrevista en CNN como a las 10 de la noche. Así que la agenda apretada para el resto como del día. Siempre, ayer, más precisamente hoy día, llegamos a 1 de la mañana, después de un recorrido intenso, ¿no? Pero muy satisfactorio. Hoy, 9 de la mañana, en la sede de Alianza País, en el sector de las 5 esquinas, una reunión con líderes del movimiento. A las 10 de la mañana, la convocatoria para las bases y la militancia de Alianza País, en donde el expresidente estará compartiendo con sus bases y, por supuesto, planificando lo que será la convención del próximo 13 de diciembre. Economista, muchísimas gracias por... No me va a sacar ningún otro compadre, por si acaso. Vamos a seguir investigando, no se fue tarea, economista. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, la he disfrutado mucho y quiero ratificar mi reconocimiento. Hay mucha presión, no sé si lo han hecho con ustedes, pero no ha sucedido. Hay estaciones que nos han dicho, no lo puedo entrevistar porque estamos con el gobierno. Así, me alegro mucho y los felicito por mantener la independencia. Y nos están negando muchos espacios. Es preguntar lo que el ciudadano común y corriente en la calle preguntaría al experto. Pero cuidado, eso es correcto, Mariana. Yo no pretendo darle clase de periodismo, usted es la experta. Eso es correcto, pero cuidado, reflejan prejuicios que debieron ser desvanecidos antes de llegar a una entrevista ya con la persona involucrada. El tema del compadrazgo. Y el tema del tío también, no Galo Chiriboga, por si acaso. ¿Cuántas tonterías se dijeron y fueron rodando, ya son verdades indiscutibles, son falsedades? Muchísimas gracias por acompañarnos. A usted. Buen provecho en el bolón de esta mañana que tiene que comerlo en Santo Domingo. Tigrillo, 7 de la mañana con 49 minutos, es momento de una pausa para comerciales. De vuelta tenemos más información, usted no se vaya.